Muy buenos días, mi nombre es Kenio Andrés Guzmán y hoy vamos a hablar de trauma craneoencefálico. ¿Qué es el trauma craneoencefálico? Es una patología médico-quirúrgica que se va a caracterizar por presentar una alteración secundaria a un trauma en el encéfalo, ¿sí? Este traumatismo en el encéfalo se va a caracterizar por una serie de alteraciones como es en la conciencia. El paciente puede tener cambios neurológicos o neurofisiológicos y su diagnóstico se acompaña con una fractura de cráneo si es el caso, o si no, con lesiones intracraneales que no tienen una fractura externa. Este trauma va a ser producto de una fuerza que se ejerce contra la bóveda craneana y se libera en forma de energía mecánica internamente. Puede ser también que esta lesión sea debido a algún cambio químico, térmico, o va a ocasionar como tal un daño en el tejido y la vasculatura cerebral. Entonces, tenemos nosotros que la fisiopatología puede ser una lesión primaria en la cual hay un daño directo tras el impacto debido a su efecto biomecánico, alteran la desaceleración y producen un choque de la masa encefálica contra la bóveda craneana, y esto va a hacer que ocasionen ya sea lesiones focales como una contusión cerebral o lesiones difusas como la lesión axonal difusa. Acuerden que no solamente existe el tipo de contusión, sino también la concusión, que es un grado más leve de ese traumatismo sin pérdida de la conciencia. La lesión secundaria sucede cuando ya hay procesos metabólicos o moleculares que ocasionan una respuesta de una cascada inflamatoria y vascular que va a ser iniciada durante el trauma. Esto va a ocasionar una necrosis y una apoptosis de las células de la masa encefálica. Este traumatismo craneoencefálico puede ser grave cuando se aumenta el estrés oxidativo y aumenta los radicales libres. Esto va a hacer el daño mitocondrial, daño en el ADN, las células van a empezar a morir, va a empezar a sufrir apoptosis, necrosis y daño también hasta en la vascularización. Entonces tenemos una serie de conceptos acá, que es la hipertensión endocraniana focal y la hipertensión endocraniana difusa. Cuando sabemos que estamos frente a una hipertensión endocraniana focal, cuando hay un aumento de la presión a nivel focal, o sea, hay una parte en el encéfalo que ejerce un efecto de masa y hace presión sobre una zona específica del cerebro. Esto va a ocasionar ya sea una confusión focal o una hemiparesia contralateral a la lesión. Acordémonos que las vías espinotalámicas se decusan a nivel del tálamo, entonces de la lesión de la vía corticoespinal de la lesión va a ser contralateral porque está oprimiendo un efecto de masa en una área focal. La hipertensión endocraniana difusa es cuando ese daño no se da en un solo lado, sino que es en varios lados. Ocurre un daño en la vasculatura o ocurren varios efectos de masa, y esto va a ser como un aumento difuso en varias partes y contenidos intracraneales que van a aumentar como tal este gran concepto que es la presión intracraneal. Entonces vamos a tener una serie de síntomas como lo son el hematoma epidural, el hematoma subdural. Cuando sabemos que estamos frente a un hematoma epidural, porque es una cefalea creciente, ¿sí? Una cefalea que va ascendiendo, bajo nivel de conciencia, el nivel de conciencia es bajo, más no un total déficit, digamos como tal, un coma, ¿sí? Y hay un déficit neurológico focal. Esto es un hematoma epidural. Si lo ven y lo comparamos contra un hematoma subdural en el cual hay pérdida inmediata del estado de conciencia, una cefalea aguda, súbita, ¿sí? Y un estado de pérdida de la conciencia total, si vemos esta comparación, es mucho más grave el hematoma subdural. Frente a esto también tenemos entonces la hipertensión intracraneal, que es la alteración del flujo, luego va a ocasionar una inflamación acompañado de un edema por la respuesta inflamatoria. El metabolismo va a verse alterado, va a producir un aumento en los radicales libres, una muerte en las mitocondrias, y esto va a ocasionar una isquemia, hipoxia, daño vascular, etcétera, etcétera, que nosotros sabemos como reacciones inflamatorias postraumáticas. ¿Qué signos vamos a ver nosotros cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico? Bueno, vamos a ver que hay una hipertensión endocraniana, ¿sí? Por ese efecto de masa. Va a haber una bradicardia, ¿sí? Por la respuesta que hay ante ese efecto. Acuérdense que nosotros en el cerebro tenemos componentes vasculares que se van a compensar con el componente sistémico.
va a haber un papiledema porque casi siempre los primeros nervios que tienden a verse afectados es el tercer par craneal, que se controla que se encarga de lo que es la dilatación de la pupila, y además de eso también se ve en el fondo de ojo, se ve la papila dilatada. Si nosotros hacemos un fondo de ojo y vemos la papila dilatada, estamos frente a un papiledema, y esto es signo de hipertensión endocraniana. Y la depresión respiratoria, que es ya como la última fase, que es cuando se afecta, cuando hay una herniación amigdalina. Entonces, frente al trauma craneoencefálico tenemos unas definiciones importantes. Ojo con la ley de Monroe y Kelly, que nos explica que la presión intracraneal va a estar determinada por tres cosas importantes: el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Así que cuando una de ellas se altera, las otras van a tratar de compensarla, ¿sí?, para mantener estable esa presión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una de ellas sufre una alteración y las otras no se adaptan, va a haber un aumento de la presión intracraneal, va a haber una descompensación. Esto lo podemos asociar a esta curva de presión-volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un volumen añadido endocranealmente, ¿sí?, que no es normal, o sea, no es fisiológico, pero los amortiguadores, los cuales son, digamos, si es en el caso en el que hay un daño en la vasculatura y aumenta el contenido de sangre externa en el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima van a tratar de regular. Estos son los amortiguadores. Entonces, los amortiguadores van a tratar de controlar la presión hasta acá, hasta este punto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el volumen sanguíneo que hay durante el trauma sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo, estos amortiguadores no van a poder controlar ya más eso, ¿sí? O sea, el parénquima va a dejar de reducir su masa para darle espacio, el líquido cefalorraquídeo va a tratar de disminuir su circulación para darle espacio, ¿sí? Y lo que va a hacer es que va a llegar a un punto que es el punto de ruptura. Es cuando ya los mecanismos de mantenimiento fisiológico van a estar agotados ya de tanto estar en el mecanismo compensador, y esto va a ocasionar que de acá ya se dispare la presión intracraneal. Es importante reconocer en un paciente con trauma craneoencefálico la escala de Glasgow, cómo se nos presenta el paciente. Nosotros vimos en la clínica con el doctor, el neurocirujano, incluso en un caso que llegó con un paciente de un trauma craneoencefálico con un hematoma subdural, o con un hematoma subdural, que el Glasgow estaba a 13, a los 2 minutos ya iba en 12, a los 2 minutos ya iba en 10, y a los 10 minutos de que el paciente llegó tenía un Glasgow de 5. Entonces fíjense cómo la escala de Glasgow nos ayuda a determinar ese paciente, qué está pasando con ese paciente, cuándo debemos intervenirlo, cuándo es bueno manejarlo, cuándo el médico debe pedir, el médico siempre debe pedir ayuda, pero cuando una escala que le va a ayudar mucho al médico para saber frente a qué situación está. La escala de Glasgow se clasifica de 13 a 15 leve. Vemos que hay pérdida de la conciencia, amnesia y una cefalea en todo el cráneo. Esto no está dentro de la escala, pero son los síntomas que se asocian cuando hay este Glasgow. Un Glasgow de 9 a 12 es un Glasgow moderado, y el paciente puede presentar somnolencia, déficit focal o una cefalea localizada. En el grave es un Glasgow menor a 9, en el cual el paciente está en coma, ¿sí? Caracterizamos la escala Glasgow, que evalúa apertura ocular, vocablo y función motora. Entonces, cuando evaluamos y está menor a 9, vemos que el paciente puede acompañar de pupilas isocóricas y un aumento de la tensión intracraneal. ¿Cuándo debemos pasar el paciente a craneotomía descompresiva? Esta es la cirugía por excelencia y la única cirugía que casi siempre se hace en trauma de cráneo. Entonces, cuando el paciente está en ese estadio de hipertensión intracraneal secundaria a un ictus o una hipertensión craneal postraumática más un edema cerebral que es incontrolable, debemos llevarlo a craneotomía abierta descompresiva, ya sea un hematoma epidural o hematoma subdural. Entonces, dentro de la craneotomía descompresiva o la craneotomía abierta tenemos unas características que nos van a decir cuándo se debe hacer. Entonces, en un hematoma epidural, si el volumen es mayor a 30 mililitros, si el grosor en el TAC es mayor a 16 milímetros, o bueno, se me faltaba mencionarles,
por excelencia, como médico, siempre que nos llegue un paciente con un trauma craneoencefálico, lo primero que se debe que llevar es un TAC de cráneo, ya sea simple. ¿Listo? Vamos a ver si hay una desviación de la línea media en el TAC mayor a 5 milímetros, si presenta un Glasgow mayor a 9 o si hay un deterioro cognitivo rápido de ese paciente. Ahí es cuando nosotros decidimos, frente a un hematoma epidural con las características que es, ya sea que en el TAC, que es que se ve una lesión, ¿sí?, bien delimitada por la dura madre, ¿sí?, que nosotros le tendemos a llamar lesión lenticular, ¿sí? Cuando un hematoma subdural, que es un hematoma ya más difuso, cuando es el grosor mayor a 10 milímetros en el TAC, cuando vemos una presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio, hay una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, ¿sí?, un Glasgow menor de 9 y un deterioro cognitivo rápido del paciente. Digamos, el paciente llegó porque se cayó de la moto, se accidentó, llega y a la hora del examen físico tiene un Glasgow de 13, ¿sí? Nosotros ahí le podemos ya ir mandando a pedir el TAC, pero si usted como médico quiere esperar más porque piensa que es una concusión, no hubo pérdida de la conciencia, no hubo como tal, no se ve una fractura de cráneo abierta, usted no le ve un deterioro cognitivo, lo deja en observación. Si al pasar el tiempo usted le ve que el Glasgow ya es mayor a 9, pero el paciente presenta déficit neurológico, déficit del estado de conciencia, las pupilas están isocóricas, entonces lo que se hace es de una vez pedir la craneotomía abierta, pedir el TAC, y según el TAC se evalúa y se consulta con neurocirugía para la craneotomía abierta.